Vías respiratorias superiores en el ser humano está constituida por la siguiente parte: la nariz, la cavidad nasal. La nariz constituye la principal vía de entrada del aire al aparato respiratorio. El aire tiene entrada al aparato respiratorio a través de dos ventanas nasales. Eh, es la parte de la cavidad nasal rodeada por los tejidos flexibles de la nariz y está soportada por cartílagos laterales muy delgados y dos pares de cartílagos alores, perdón. También habla un poquito de la nariz, la boca y la garganta, que se comunican entre sí por conductos o cámaras comúnmente denominada faringe. La faringe forma parte de los aparatos digestivos y respiratorios. Se extienden desde los orificios nasales internos hasta las entradas de la tráquea y el esófago. En sus paredes superiores e inferiores, posteriores, perdón, son curvas que están firmemente unidas al esqueleto axial. Pero las paredes laterales son bastante flexibles y musculares. La faringe se divide en tres regiones: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es la parte superior de la faringe, se une a la parte posterior de la cavidad nasal a través de los orificios nasales internos y está soportada por la cavidad oral por el paladar blando. La orofaringe, oris o boca, se extiende entre el paladar blando y la base de la lengua, también a nivel del hueso hioides, la parte posterior de la cavidad oral y las partes posterior e inferior de la nasofaringe comunican directamente con la faringe. La laringofaringe es una estructura que comprende la parte de la faringe que se une entre el hueso hioides y la entrada del esófago, en las partes del interior de la faringe, y al igual que el orofaringe está revestida por un epitelio escamoso estratificado que puede soportar la abrasión mecánica, los ataques químicos y la invasión de microorganismos patógenos. Las vías respiratorias inferiores. La laringe, el aire inhalado abandona la faringe a través de una abertura estrecha. La glitis, la laringe comienza a nivel de la cuarta o quinta vértebra cervical y termina a nivel de la séptima vértebra cervical. Básicamente es un cilindro de paredes cartilaginosas estabilizadas por los ligamentos, músculos estriados o ambos, los cartílagos de la laringe. El cuerpo de la laringe está formado por tres cartílagos impares de gran tamaño: el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la epiglotis. Los cartílagos tiroides y licoides son cartílagos hialinos. El cartílago epiglótico es un cartílago elástico. La tráquea. La tráquea es un tubo resistente, flexible, como un diámetro de 2,5 centímetros y una longitud
de 11 centímetros aproximadamente. La tráquea comienza antes de la sexta vértebra cervical en la inserción ligamentosa al cartílago licoides y terminan en mediastino a nivel de la quinta vértebra dorsal. La tráquea está tapizada por epitelio respiratorio sobre una capa de tejido conjuntivo, la laxo denominado lámina propia. Los bronquios principales. La tráquea se ramifica en mediastino, dando origen a los bronquios primarios o principales, derecho e izquierdo. Los bronquios primarios derechos e izquierdos se encuentran fuera de los pulmones y reciben el nombre de bronquios extrapulmonares. Entre las entradas a los bronquios primarios existe un reborde interno denominado canina. Los bronquios primarios tienen la misma organización histológica de la tráquea, con anillos cartilaginosos de forma de C. Con forma de C, los pulmones izquierdo y derecho se localizan en las cavidades plurales izquierdas y derechas, respectivamente. Cada pulmón forma un cono con la punta o vértice apuntando hacia arriba. Ambos vértices llegan hasta la base del cuello, por encima de la primera costilla. La parte inferior o base de cada pulmón es amplia y cóncava y se apoyan en la superficie superior del diafragma. Los glóbulos pulmonares. Los pulmones constan de varios glóbulos separados por cisuras. El pulmón derecho tiene 3 glóbulos, el superior, medio e inferior. La fisura horizontal separa los glóbulos superior y medio. La fisura oblicua separa los glóbulos superior e inferior. El pulmón izquierdo tiene solo 2 glóbulos, superior e inferior, separadas por las fisuras oblicuas. El pulmón derecho es más ancho que el izquierdo debido a que la mayor parte del corazón y los grandes vasos protruyen hacia la cavidad pleural izquierda. Sin embargo, el pulmón izquierdo es más largo que el derecho debido a que el diafragma asciende en el lado derecho por amoldarse a la masa del hígado. Superficie pulmonar. La parte curva anterior del pulmón que se adapta al contorno interno de la jaula costal es la superficie costal. La superficie elastínica o superficie medial contiene el indio y tiene una forma más irregular en la superficie elastínica de ambos pulmones. Hay depresiones que indican las posiciones de los grandes vasos y el corazón. El corazón se encuentra a la izquierda de la línea media del pulmón izquierdo. Presenta una impresión cardíaca muy amplia. Desde el punto de vista anterior, el borde medial del pulmón derecho forma una línea vertical, mientras que el borde medial del pulmón izquierdo presenta una concavidad, la escotadura cardíaca. Bronquios pulmonares. Los bronquios primarios y sus ramificaciones forman el árbol bronquial. Como los bronquios izquierdos y derechos se encuentran fuera de los pulmones, reciben el nombre de bronquios extrapulmonares. Cuando los bronquios primarios penetran en los pulmones, se dividen y forman vías respiratorias de menor calibre. En conjunto, estas ramificaciones reciben el nombre de bronquios intrapulmonares. Continuaremos con los conductos alveolares y los alveolos. Los bronquiolos respiratorios están conectados a alveolos individuales y a alveolos múltiples en regiones denominadas conductos alveolares. Estos conductos terminan con los sacos alveolares, que son unas cámaras comunes conectadas a varios alveolos individuales. Hay que tener en cuenta que cada pulmón tiene aproximadamente 150 millones de alveolos.
a lo que da al pulmón un aspecto esponjoso y abierto. Cada alveolo se acompaña de una red de capilares muy extensa. Los capilares están rodeados por unas fibras elásticas. Este tejido elástico ayuda a mantener a las posiciones relativas de los alveolos y los bronquiolos respiratorios. La retracción de esas fibras durante la expiración reduce el tamaño de los alveolos y colabora en el proceso de expiración. A continuación estaremos hablando un poco sobre el alveolo y la membrana respiratoria. El epitelio alveolar es fundamentalmente un epitelio escamoso simple. Las células de este epitelio escamoso, denominadas células alveolares tipo 1, son extraordinariamente delgadas y delicadas. Entre las células escamosas se encuentran dispersos neumocitos de tipo 2 o células tipo 2, también se les conoce. Estas células son muy grandes y producen una secreción oleosa, aceitosa, que se denomina surfactante pulmonar. Recubre toda la superficie interna del alveolo y reduce la tensión superficial. Esa es la función del líquido surfactante, que también la carencia de esto produce una enfermedad en el neonato que se denomina SDR, síndrome de deficiencia respiratoria. Sin el surfactante, los alveolos colapsarían. El intercambio de gases se produce en unas zonas en las que se han fusionado láminas basales del epitelio alveolar y de los capilares vecinos. En esa zona, en la zona de fusión, la distancia total que separa el aparato respiratorio del sistema circulatorio donde se hace el intercambio gaseoso se puede reducir a 1 micrómetro, 0,1 micrómetro mejor dicho. El proceso de difusión a través de esta membrana respiratoria es muy rápida debido a que la distancia es pequeña y los gases son liposolubles. A continuación estaremos hablando un poco sobre la vascularización de los pulmones. Las superficies de intercambio respiratorio reciben sangre de arterias del circuito pulmonar. Las arterias pulmonares ascienden a los pulmones por el hilo y se ramifican con los bronquiolos al aproximarse a los lobulillos. Cada lobulillo recibe una arteriola y una vénula. Cada alveolo está rodeado por una red de capilares, una red, mejor dicho, de capilares que discurren directamente por debajo de la membrana respiratoria. Es así que se vascularizan los alveolos. Ahora vamos a hablar sobre las cavidades y las membranas pleurales. La cavidad torácica tiene una forma de cono ancho, una jaula costal formada por sus paredes y el diafragma muscular, que es el suelo de los pulmones. Las dos cavidades pleurales, que están separadas por el mediastino, cada pulmón ocupa una cavidad pleural. Esta está tapizada por una membrana serosa. La membrana pleural consta de dos capas continuas: la pleura parietal, que recubre la superficie interna de la pared torácica y se extiende sobre el diafragma y el mediastino, y la pleura visceral, que es la que recubre la superficie interna de los pulmones. El espacio que existe entre estas pleuras parietal y visceral recibe el nombre de cavidad pleural, pero en realidad la cavidad pleural representa más un espacio virtual que una cámara abierta realmente, ya que las capas parietal y visceral están en contacto, en constante contacto. Ambas membranas pleurales secretan una pequeña cantidad de líquido pleural. El líquido pleural cubre las superficies opuestas de este revestimiento húmedo resbaladizo, que reduce la fricción entre las superficies parietal y la pleural. La inflamación de las pleuras, o pleuresia se denomina, puede hacer que las membranas produzcan o secreten cantidades excesivas de líquido pleural. Las pleuras inflamadas también pueden adherirse entre sí, limitando su movilidad relativa. Lo ideal sería que las pleuras, y tanto la visceral como la parietal, solamente secreten el líquido seroso que necesiten para reducir la fricción. En caso de que secreten más de lo necesario, también las pleuras tienden a inflamarse.
limitando su movilidad relativa. Y ahí es donde vamos a tener una, un quiebre en lo que sería la ventilación normal, porque no vamos a poder inhalar con naturalidad y no vamos a poder exhalar tampoco con naturalidad, ya que nuestra movilidad de los pulmones se va a ver debilitada por la inflamación de las pleuras. En ambos casos, el paciente tiene problemas para respirar y necesita atención inmediata, atención médica inmediata. Por último, y no por eso menos importante, vamos a tocar los músculos pulmonares. Los músculos también forman parte del proceso respiratorio. Ok, los músculos pulmonares. Los más importantes son el diafragma y los músculos intercostales, externos e internos, obviamente. El diafragma se tensa y se aplana al contraerse, lo que incrementa el volumen de la cavidad torácica. Cuando se relaja, el diafragma se arquea hacia arriba y reduce el volumen de la cavidad torácica. El aire entra en los pulmones cuando el aumento de volumen en la cavidad torácica y sale cuando el volumen disminuye. Es decir, el aire ingresa cuando el diafragma se contrae y sale cuando se dilata. Los músculos intercostales externos pueden ayudar durante la inspiración elevando las costillas. Al ascender, las costillas basculan anteriormente e incrementan la anchura de la jaula torácica en sentido antero-posterior, es decir, aumenta de adelante para atrás. Los músculos intercostales internos deprimen las costillas y reducen la anchura de la cavidad torácica. Esto se da en el proceso de la expiración, asimismo contribuyendo de ese modo a que se produzca todo el ciclo de la ventilación. Y con eso culminamos la exposición del aparato respiratorio. Primer año, primera sección de la carrera de licenciatura en enfermería de la Universidad Centro Médico Bautista. Entonces espero, doctor, que haya sido de tu agrado y seguiremos encontrándonos en clases y en los exámenes que vienen.